El video corresponde al primer video del curso de física del grado décimo del primer periodo asociado a la primera guía. Empezamos con una frase de la educación. Dice: la educación en todo país es la base y fundamento para crear un cambio en la sociedad. Para crear un cambio en la sociedad hay que ser educados. Derechos básicos de aprendizaje asociados a la guía. Siempre las guías van a estar asociadas aproximadamente para 2 semanas, un poquito más. El objetivo de la guía pues es empezar con la conceptualización del curso de física, con la definición de la ciencia y la asignatura. Acá en la parte de conceptualización entonces dice que la física es una ciencia que se encarga de estudiar todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza y además que se subdivide en varias ramas. Una de ellas es la mecánica, que se encarga de estudiar el movimiento, parte de la física encargada de estudiar el movimiento. La cinemática también, parte de la física encargada de estudiar el movimiento, pero sin considerar la cinemática, sin considerar las causas, para el caso de la cinemática. Y en el caso de la dinámica se encarga de estudiar también el movimiento, pero considerando las causas que producen el movimiento. Tenemos otra rama de la física que se llama electromagnetismo y otra que se llama el calor. Ustedes completan para el grado décimo, completan las definiciones de electromagnetismo y calor. Algunos ejemplos de fenómenos físicos asociados y explicados a través de la física, fenómenos naturales más que fenómenos físicos, fenómenos naturales. Tenemos el eclipse, tenemos el modelo atómico. La física puede explicar por qué se forma el átomo de la forma en que lo conocemos. La tercera gráfica, la figura número 3, corresponde a las ondas en el agua. La física explica por qué en esta figura número 3, siempre que tengamos una perturbación, o sea que lanzamos piedras a un estanque, por ejemplo, la física explica que la única, no se puede formar de otra forma, la única es que sean esas figuras que son como circulares, ¿no? Ondas en el agua. La segunda gráfica corresponde, como me mencionaba, al modelo atómico, en el cual los electrones son los que están por acá afuera, electrones son las figuras que dan vueltas alrededor de el núcleo, y también tenemos los protones y neutrones en el centro. En el centro tenemos protones y neutrones. La física explica cómo es que se mueven esos electrones, que se mueven en esa figurita que es ovalada. En la figura número 1 tenemos el eclipse. Se ve una figura circular incandescente que corresponde a la luz del sol, que a medida que se va acercando a la superficie de la luna, pues se curva y se forma esa figura incandescente. Para el caso de la figura 4 tenemos un imán, donde tenemos el polo norte y el polo sur. Para el caso de la figura 5 tenemos el movimiento planetario. La física explica cómo se mueven los planetas, además de cómo se mueven los electrones, cómo se mueven los planetas. Entonces la física estudia el movimiento, por ejemplo, de partículas tan pequeñas como las que tenemos en el átomo, o partículas con grandes masas como los planetas. En la figura número 6 que el estudiante va a tratar de explicar, corresponde a algo que se conoce como aurora boreal. La aurora boreal es un fenómeno natural muy apreciable, muy visible, muy vistoso, que se da en las superficies cercanas a los polos, es decir, en el polo norte, en el polo sur, o países como Canadá, o países como Suecia. Se da ese fenómeno natural que es visible y es muy bonito. En Colombia, lamentablemente, pues no vamos a tener este fenómeno porque, repito, se da en los polos, polo norte, hacia el polo norte o hacia el polo sur, en esos lugares, debido al campo magnético terrestre. La aurora boreal se forma debido al campo magnético terrestre. También dentro de esta contextualización vamos a empezar con una revisión de los sistemas de unidades y pues quizás de pronto trabajar con el movimiento rectilíneo. Pues en este caso solamente tenemos los sistemas de unidades. Acá recordamos algunas conversiones que tenemos. Por ejemplo, 1 kilómetro tiene 1000 metros, que 1 hora tiene 60 minutos,
Acá lo que dice mi es una milla tiene aproximadamente 1600 metros. Un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados, un día tiene 24 horas, un metro tiene 3,28 SFT, corresponde a una unidad del sistema inglés que se llama pies. En la parte de los sistemas de unidades recordamos que tenemos tres, el sistema inglés, el sistema internacional y el sistema MKS, pues los más conocidos y los más trabajados. Dentro de esa primera parte vamos a hacer unos ejemplos básicos de conversión de unidades. Entonces en el ejemplo 1 entonces dice expresar en centímetros, pies y kilómetros. Hacer ese cambio desde tener 14.000 metros. Si tenemos 14.000 metros, ¿cuántos centímetros, pies y kilómetros vienen? Entonces, primero que todo, debemos recordar que cada metro tiene 100 centímetros, entonces hacemos ese cambio de unidades. ¿Por qué se expresa de esta forma? Porque se hace una regla de 3 y se puede apreciar que en esa regla de 3 se simplifican los metros, el metro que está multiplicando y el metro que está dividiendo, lo simplificamos, y entonces quedaría 14.000 por 100 y queda en unidades de centímetros. Si multiplicamos 14.000 por 100, entonces agregamos dos ceritos más y entonces vamos a tener 1.400 centímetros. Eso fue lo que se encontró. Se encontró que 14.000 metros es igual a 1.400, a 1.000.000, perdón, 1.400.000 centímetros. Y dice acá qué fue lo que se hizo, ¿no? La guía trata de siempre explicar sin necesidad del video, pero el video nos va a reforzar la temática. Acá se multiplicó por 100, entonces se refiere al renglón anterior. Pues 14.000 metros, para pasarlo a centímetros, indica que se multiplica por 100. Si queremos hacer el proceso inverso, es decir, pasar de centímetros a metros, entonces hay que hacer un proceso de división. De otro lado, para pasar esos metros a kilómetros, entonces reconocemos que cada kilómetro tiene 1.000 metros. En ese caso se hace una división, como lo pueden apreciar. Acá se simplifican los metros, metros dividiendo y metros multiplicando y quedan unidades de kilómetros. Como 1.000 aparece en el denominador, entonces es una división. En el anterior aparecía 100 en el numerador, entonces es una multiplicación. Como aparece en el denominador, repito, entonces es una división. 14.000 metros se divide en 1.000 y obtenemos 14 kilómetros. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que como respuesta 14.000 metros es exactamente igual a 1.400.000 centímetros y es exactamente igual a 14 kilómetros. Para terminar este primer ejemplo pasamos a las unidades de pies y cada metro tiene 3.28 pies. Entonces simplificamos los metros y entonces me queda una multiplicación porque está en el numerador, multiplico 14.000 por 3,28 y obtenemos 45.920 aproximadamente pies. 14.000, ¿yo de dónde saqué eso? 45.920 pies. 14.920 pies es la equivalencia a 14.000 metros. Todos son iguales porque las conversiones lo acaban de demostrar. Todos son iguales. Para el caso del ejemplo 2, entonces trabajamos con unidades asociadas a tiempo, que son horas, días, semanas, partiendo de segundos, ¿no? ¿Cuántos días, cuántas semanas y cuántas horas son 86.400 segundos? Entonces ahí tenemos que recordar que cada hora tiene 60 minutos y que cada minuto tiene 60 segundos. Entonces primero tomamos los segundos y los pasamos a minutos. Entonces simplificamos los segundos multiplicando y dividiendo. El S está multiplicando y dividiendo, se simplifica. Y como 60 está dividiendo, si está en el denominador divide, entonces 86.400 dividido en 60 da 1.440. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Pues que 86.400 segundos es exactamente igual a 1.440 minutos. Después para pasar a horas, vuelve y se hace una conversión, se simplifican los minutos, saca las unidades y 1.440 se divide en 60, entonces ¿qué se obtiene? 24 horas. Y así sucesivamente. Entonces, para el caso de las actividades, vamos a tener una actividad de completar las definiciones de la guía, otra actividad para asociar las columnas de la izquierda con las columnas de la derecha. Por ejemplo, las ondas en el agua son circulares, entonces asocio este con este. Klaas Marwell fue quien organizó las ecuaciones de campos electromagnéticos. El protón es una partícula de carga positiva y el electrón es una partícula de carga negativa, entonces por acá lo asocio por acá con este. La cinemática estudia el movimiento sin considerar las interacciones, entonces este con este, ahí van asociando una con la otra
y la mecánica en este caso no tiene una asociación con la derecha, pero dejémosla y realícenla por descartes. La actividad número 3 consiste en hacer unas conversiones muy similares a los ejemplos, entonces ustedes toman los ejemplos y pueden hacer estas conversiones que aparecen acá. Dice cambiar 84.000 metros a kilómetro, entonces 84.000 metros, yo lo multiplico por un kilómetro que tiene 1000 metros. Y entonces cancelo metros y después cancelo estos tres ceros con estos tres y queda 84 kilómetros para el primero, ¿no? Para el primero, 84 kilómetros. Y así sucesivamente lo puedo cambiar a centímetros y a pies. Después dice 216.000 segundos, cambiar a días, horas y después dice 145.000 centímetros, pasarlo a metros, kilómetros y pies y también 10 días, pasarlos a semanas, a horas y a minutos. Dice también que todas las actividades se realizan en grupo, ojalá, en grupos de 3 estudiantes. También habla de que los estudiantes que tengan internet deben realizar el texto. El orden de las cosas debe ser primero la guía, o sea, usted la revisa, después ve el video y posteriormente entonces realiza el texto para los estudiantes que tienen internet. Los cursos de 10º grado, la mayoría de los estudiantes ha llenado las encuestas que tiene acceso a internet. Entonces el orden sería, revise primero la guía más o menos una semana, un poquito más, después ve el video y posteriormente realiza el texto.